La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 9 minutos. Déjenme saludar a Francisco Santos y a Holman Morris hoy aquí en la W. Bienvenidos. Muy buenas tardes ya, ¿no? Vicky, un saludo a mi ahijado de matrimonio. O sea, que yo soy padrino de Holman Morris de matrimonio. Oh. Claro. ¿En serio? Era cuando le apostaba a la paz. No, esas son las ¿O cosas. era cuando usted era diferente? No, ¿o qué? Eso es lo que dice Pacho. Ya me ponen a dudar los dos. No, estábamos los dos viviendo en España, a mí me han sacado la FARC, a él lo han sacado los paramilitares y nos encontramos. Habíamos estado juntos en el mandato y pues se casó allá y yo le serví de padrino, cosa de la que me alegro inmensamente. Bueno, Holman, hoy va a tener a su padrino de contraposición y de ¿Quién se contradicción. imaginaría eso? ¿No? No, gracias. Gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo, por supuesto, a Pacho. Con Pacho nos conocimos en una idea muy bonita, en una idea que se llamó el Mandato por la Paz, cuando en ese momento casi 10 millones de colombianos votaron por ese Mandato por la Paz. Después nos tocó irnos a ambos del país, pero de ahí creció y nació una amistad que en su momento lo llevé a pedirle que fuera mi padrino de matrimonio. Y ahora estamos... ¿Y lo sigue queriendo como padrino? Sí, Se ven, claro. saludan, todo. No, además uno puede estar en orillas ideológicas totalmente distintas, pero el tema humano sigue siendo una cosa que hay ¿Cuándo que fue la mantenerla última aparte. vez que se vieron para comer? No, no hace rato, En Madrid comimos. pero de verdad no es un tema en el que uno... Por tomarles sí. el pelo. Bueno, Mire, vamos con nuestro debate de hoy sobre el tema de lo que ha dicho Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en torno a la lucha antidrogas de Colombia. Muchos dicen, hizo solo una advertencia, otros dicen, está amenazando a Colombia. Eso depende de cómo sea la mirada política hacia esta situación, pero lo cierto es que Estados Unidos o su gobierno está inconforme con la lucha antidrogas en Colombia. ¿Cómo lo perciben ustedes? A ver, Holman. Bueno, a mí me sorprende la declaración del presidente Trump, pero tampoco nos debe escandalizar dependiendo del personaje. Ya sabemos el personaje, qué características tiene. Lo que sí sucede es que a partir del gobierno Pastrana, hasta la época, no habíamos visto o vuelto a ver un nivel de injerencia del corte de este tipo de declaraciones como las que ha hecho el presidente Trump. Es una amenaza a los asuntos también internos de Colombia, sin filtros, a pocas semanas del encuentro que van a sostener con el presidente Juan Manuel Santos en la ciudad de Nueva York. Primer punto. Segundo, esto no lo podemos perder de vista, hacia el Partido Republicano, al interior del Congreso de los Estados Unidos, uno tiene que tener claro que se ejerce un fuerte nivel de lobby, sobre todo empresas que tienen grandes intereses en Estados Unidos, en Colombia y en la guerra contra las drogas. Estas empresas son las que tienen que ver con armamento, las que tienen que ver con ejércitos de mercenarios como Dainco y también las grandes productoras de glifosato, como la Monsanto y otras, que ejercieron un papel importante en la aprobación del Plan Colombia en el gobierno Pastrana, para que el Plan Colombia, que se presentó como una inversión, o queríamos, grandes sectores de la sociedad colombiana, queríamos que fuera más que todo una inversión social y no militar, estas empresas y estos lobbies funcionaron perfectamente y yo no descarto que estén detrás de las declaraciones del presidente Trump. ¿Qué dice Pacho Santos? Pues es un llamado de atención, además pues los Estados Unidos que contribuyen unos recursos importantes en la lucha contra las drogas hacen un llamado de atención al gobierno colombiano. Primero, yo creo que es necesario porque pues se triplicaron los cultivos en los últimos 2 años. Eso tiene un impacto inmenso que después podemos discutir en Colombia, en seguridad, en muchos otros temas. Creo que lo que ha habido y es que frente al tema de la paz pensaron que el gobierno, pues que no se iban a disparar los cultivos y descuidaron eso. Yo estuve hace poco en Tumaco y hablé con gente de la policía antinarcóticos y me decían, mire, nos sentimos totalmente maniatados, pero creo que independientemente de lo que digan los americanos, esto lo que sí nos tiene que plantear como sociedad, como gobierno, independientemente de estés, una evaluación de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal en materia de narcotráfico, dónde podemos mejorar. Y narcotráfico no es solo cultivos, es transformación, es lavado de activos, es consumo, es prevención. Son, digamos, una cantidad de aristas donde en algunas cosas nos ha ido mejor que otras, pero
pero como la política cambia de un día para otro o de un gobierno para otro, creo que no hemos tenido, digamos, la intensidad de esfuerzo para lograr no acabar el narcotráfico, eso es imposible, sino reducirlo a unas mínimas proporciones y sobre todo reducir el impacto que tiene en violencia, en corrupción y en consumo, que es muy importante. Me hace pensar que usted lo ve justo, que es justa esta advertencia o Sí, amenaza. claro. ¿Usted la entiende como una advertencia o amenaza? No, es una advertencia. Todo el Advertencia. proceso, un proceso o sea, aquí la única vez que desertificaron a Colombia fue cuando se dio el proceso 8000, que los señores Rodríguez Orejuela le metieron 5, 10, ya no se sabe cuánta, nunca se supo finalmente cuánta plata al gobierno, a la campaña de Ernesto Samper. Esa desertificación está directamente ligada a ese hecho político que pues finalmente acabó en la total impunidad. Esto creo que más que una amenaza es un llamado de atención y yo creo que es justo porque es que un país con 180.000 hectáreas de coca es inviable y es inviable por la violencia que esta acaba generando en el resto del país. ¿Y a usted le parece injusto? ¿O no le importa, como nos decía al principio? No, es decir, a mí, yo no dije eso. No, decía que no lo mortificaba, que no le No, preocupaba. es decir, pues. viniendo de declaraciones de Trump mañana nos dice que hay que invadir la luna, en fin. Pero a mí el punto para mí no es ese. Pero de todas maneras, Holman, recuerde que es que esto vienen abonando el terreno diferentes funcionarios de Estados Unidos Y de desde Colombia. Colombia, por Y de eso, sectores y colombianos. desde Colombia y todo. Y lo único que faltaba era que el presidente de Estados Unidos tuviera como una base para hacer este pronunciamiento. Entonces yo no creo que eso de todas maneras no nos deje de preocupar y sea una cosa A mí, así como el ni nada, porque bueno, puede decir lo que quieran de Drun, que es loquito y todos, si lo quieren decir de esa manera, pero que venga esta advertencia, eso yo creo que sí nos debe preocupar y muchísimo. De hecho, ayer se pronunció el ministro de Defensa. Pero es que Pero a mí- el ministro de yo Defensa tengo- se pronunció, yo tengo pero es otra, bravo. Yo Sí, tengo bravo. yo tengo es otra preocupación. Ajá. Yo tengo es otra preocupación, que a nosotros nos preocupe el tema porque lo dice Trump. No, a nosotros nos debe preocupar porque es una situación, y se lo acabo de escuchar a Francisco Santos, que fue vicepresidente de la República, dos afirmaciones que me parecen complicadas o por lo menos que hay que hacerle un filtro, que tiene que ver con que a los colombianos nos debe preocupar más que a Trump el hecho que se hayan disparado los cultivos de coca. Hago aquí un paréntesis. ¿Cuál es el paréntesis? Siempre he venido escuchando que hay diferencias en la manera como se observan y se ven los cultivos de coca. Yo recuerdo polémicas, además porque este tema como periodistas que hemos sido, es el tema de los últimos años en nuestra vida periodística, Vicky. De siempre. De siempre, el tema del narcotráfico. ¿A qué voy yo? Naciones Unidas y la DEA siempre tuvieron discusiones sobre la manera como se medían los cultivos de coca. Ahora bien, las afirmaciones de Francisco, de Pacho. Acabar el narcotráfico es imposible, ¿no es cierto? A ver, lo que nos debemos preguntar como país, ¿qué ha pasado que en 50 años, en 4 décadas, el tema del narcotráfico no se ha podido solucionar en Colombia? Porque hoy nos dicen que se disparan los cultivos, mañana vamos a ver que no, en fin. Pero la discusión de fondo es que nosotros como Estado, ¿qué se ha hecho para combatir el narcotráfico? Y yo quiero poner el acento del debate en esta afirmación que han hecho algunos políticos, se han hecho algunos analistas. Que fracasó la El lucha contra las Estado, drogas. no, el Estado cooptó la mafia o la mafia cooptó al Estado colombiano. Entonces, para iniciar, pues digamos, pongo estos puntos en el debate. Entonces, cuando usted encuentra que a Luis Carlos Galán lo mata el narcoparamilitarismo y que por el asesinato de Luis Carlos Galán hay un candidato presidencial detenido por ser autor intelectual, eso es una cooptación en parte del Estado. Cuando usted escucha que el presidente Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, le dice al expresidente César Gaviria, ustedes armaron los Pepes. ¿Y qué eran los Pepes? Pues una facción armada del narcotráfico en cabeza Mafia. de la Casa Castaño. Y después se escucha al expresidente César Gaviria diciéndole al expresidente Álvaro Uribe, pero es que aquí hay nostálgicos de Pablo Escobar. Perdónenme, ¿de qué nos Pero están mire, diciendo y de qué yo no nos quiero están entrar en el hablando? debate histórico, aunque sí creo que hay que mirar cuáles son las fases de la lucha contra el narcotráfico que ha tenido Colombia. Y creo que parte del problema es que ha sido una política reactiva, más que una política integral que enfrente todos los temas que yo le hablaba. Vea, usted hoy
ve dentro del Estado unas cosas multiagencial, una cantidad de entidades del Estado pegándole pedacitos y mordiendo pedazos de la lucha contra el narcotráfico, y en ese sentido no hay un esfuerzo integral del Estado. Entonces estaba la anterior Dirección de Estupefacientes por un lado, y era un organismo de tercer nivel del Ministerio de Justicia. La Policía Antinarcóticos... Que cayó presa la dirección de... la manejaban mafiosos también. No, mire todo el escándalo en lo que quedó, ¿no? Pero venga, miremos, o sea, vamos al tema de fondo. Usted tiene una dirección antinarcóticos en la policía que no es de segundo... Sí es de segundo nivel dentro de la jerarquía de la policía. Usted tiene otra cosa en las fuerzas militares. Hoy tiene una entidad en el Ministerio de Justicia, del Interior y de la Vicepresidencia. Entonces, ha habido un desparram, y ni hablar de la lucha contra activos ilícitos y contra pues, el lavado de activos, que ha sido un fracaso en Colombia. Yo sí creo que como sociedad, repito, por encima inclusive de la mirada partidista, necesitamos ponernos de acuerdo en unos temas. ¿Usted ha sentido que hay verdaderamente una política de Colombia contra el consumo? No la hay. Usted, y eso sí que es una entidad de 13º nivel en el Ministerio de Educación. ¿Ustedes creen que hay una política seria para tratar adictos? Tampoco. Entonces, que ojalá nos podemos quedar en que esto es imperialismo, que esto es... Yo lo que creo es que es una gran advertencia que nos debe permitir, y además a puertas de un debate presidencial, decir, oiga, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar este problema, que es un problema que lleva 40 años, estoy de acuerdo con Holman, pero es un problema que ha corrompido la sociedad, que ha corrompido la política, que ha hecho tremendo daño al país. Solo una cosa, dice Trump en su memorando, el gobierno de los Estados Unidos considera seriamente denominar a Colombia como un país que ha fracasado demostrablemente en cumplir sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años. A ver, ¿ese es un hecho real o no es un hecho real? ¿Algo mal se ha hecho en este tiempo o no? Digamos, a mí sí me gustaría, me parece muy bien toda la cosa histórica, porque hemos pues sufrido por el narcotráfico históricamente durante muchos años, y también lo que decía ayer Santos de que Colombia ha sido el país que más muertos ha puesto en esa lucha contra el narcotráfico, eso también es verdad, pero lo que también es verdad es que algo malo se hizo en este gobierno, que se dispararon los cultivos. ¿Qué fue eso malo que se hizo o qué fue lo que no se hizo? No, pues uno puede pensar, Vicky, que se hizo algo malo, o también uno puede pensar que en los Estados Unidos se disparó el consumo y que no se ha hecho nada para controlar el consumo. Pero nuestra obligación era controlar acá. No, pero yo sí creo que se ha controlado, Vicky. Yo sí creo. Pero si estamos en 188.000 hectáreas, Holman. Yo sí creo que hay que entrar en un proceso. No se ha controlado eficazmente. Yo sí creo que hay que entrar en un proceso no de fumigación. ¿La extracción aérea no debe volver? Yo no creo que debe volver. Sí. Hay una sentencia de la Corte que dice que no se puede fumigar. Pero muchos dicen exactamente, Francisco. Pero yo voy al problema de fondo. Voy a la solución de fondo. Los cultivos precisamente porque se acabó la expresión aérea. Voy a la solución de fondo. Francisco decía, estamos a puertas de un debate presidencial. Y claro, ese tema tiene que estar en el debate presidencial. Entonces, la pregunta es, y insisto que para mí este es el tema de fondo. Llevamos 40 años en este tema del narcotráfico. Y yo sí creo que aquí ha habido, digamos, una complicidad de la clase política tradicional con sectores del narcotráfico que ha permitido que el narcotráfico crezca, que en parte estos cultivos sigan creciendo. Pero entonces en este gobierno, ¿quiénes son los cómplices de ese narcotráfico que han permitido que históricamente tengamos 188.000 hectáreas de coca? Los cultivos crecieron. Claro, por eso, pero es decir, cuando usted encuentra a los ñoños, pero mira, los ñoños tienen, usted lo sabe muy bien, tienen aperturas de procesos por paramilitarismo, por parapolítica, y es que acaso el paramilitarismo no fue una expresión armada del narco en diferentes sectores del país, como es todo. Usted dice que los ñoños son los culpables ¿cuál es mi de propuesta? que se haya ¿Cuál es mi disparado propuesta? Que hay que revocar a la clase política tradicional de este país en la próxima Pero no me está contienda contestando electoral. la pregunta. La pregunta es, ¿qué hicimos mal? Yo sí creo ¿Algo que hicimos mal? se bajó la guardia totalmente.
se paralizó la fuerza pública. ¿Le dio Yo el creo que la proceso de paz? sentencia totalmente. Mire, yo hablé con la gente antinarcóticos y he hablado con ellos. Estamos con los brazos cruzados. Entonces, sí creo que este gobierno bajó la guardia. A nosotros nos costó mucho dinero, porque es que lo que pone Estados Unidos es importante, pero lo que pone Colombia es mucho más. Y no, La y las gente vidas son mucho más y las importantes. vidas y en recursos también. Entonces, nosotros logramos bajar las hectáreas de coca y era un esfuerzo permanente de seguimiento de 160.000 a creo que 60 y pucho de mil. 8 años dándole durísimo. Se lograron recuperar algunas zonas con la política de familias guardabosques que este gobierno la deshizo de un momento a otro, donde no hay Estado y la única riqueza que hay es la de la coca. Llega el Estado con un programa y se ven buenos resultados y llegó el otro gobierno y deshizo eso. Entonces, por eso es que yo voy un poco más al fondo. Miremos, además es distinto usted coger en el Meta a coger en el Catatumbo. Usted va en el Catatumbo a 3 horas o a 2 horas de Ocaña, o sea, eso no es la mitad de la selva, al lado de la carretera están los cultivos de coca. O sea, eso no es que estén allá montados, eso es o sea, el descaro en el tema de la coca es de tal dimensión, sobre todo en esas zonas, que lo que sí se nota es un descuido brutal. Yo me moría de la risa con las declaraciones del ministro. Es su responsabilidad, ministro. Es la Habla responsabilidad usted del ministro de Defensa que Pues, dijo obvio. que lo que tenían que hacer era que en Estados Unidos cuidaran la frontera. No, con obvio, México no, para que entrara la droga. como si ese problema no fuera nuestro. Vaya y mire lo que está pasando, porque usted, hoy ya, hace 20 años el problema era así, exporten, pero hoy exportan y venden, y hay una integración de las organizaciones delincuenciales urbanas para la venta de droga. Entonces, mucha de esa droga ya está empezando a llegar a nuestras ciudades y no tenemos política de prevención de consumo, etcétera. O sea, ojalá pudiéramos ver una cosa mucho más integral en vez de quedarnos en la cosa puntual. Holman, ¿se bajó la guardia por parte de la fuerza pública antinarcóticos, como dice Pacho Santos? Yo creo que sí, puede ser posible que se bajó la guardia. Es decir, yo me diferencio en muchas cosas de la administración Santos, en su modelo económico, en sus diferentes apuestas. Y si las cifras, y si los radares, y si Trump está diciendo que se disparó, bueno, creámosle que se disparó. Pero yo vuelvo e insisto que mi punto, nuestro punto, el punto como Estado, la discusión de Estado, podemos seguir hablando del microtráfico, de las bandas, pero si detrás de eso hay un Estado que hace transacciones con la mafia, el narcotráfico va a seguir en este país. Ese es el punto al que me refiero. Y resulta que la clase política tradicional, si usted ve esas acusaciones que dije al comienzo, Uribe señalando a Gaviria de armar los Pepes, Gaviria señalando a Uribe de nostálgicos de Pablo Escobar, Samper involucrado en el proceso 8000, Serpa acusando a Álvaro Uribe de fomentar el paramilitarismo en Colombia, los ñoños acusados hoy, investigados, buena parte de la clase política tradicional, investigados por la parapolítica, es decir, por ser fichas del narcotráfico en una expresión que se llama la parapolítica. ¿Cómo pretenden ustedes que se acabe el narcotráfico en Colombia si no se acaba o revoca esa clase política En algunas tradicional menciones- que los defiende y conecta con ellos en algunas Ya oportunidades? Jairo tocaba el tema. En algunas menciones en el gobierno de Estados Unidos ya se ha mencionado que quizás, lo que es cierto es que durante el proceso de paz fue que se disparó esta siembra de cultivo de coca en Colombia. Lo que habría que ver de fondo es si tiene que ver el proceso de paz con ese aumento de la droga El o no. mismo gobierno lo Porque reconoce. Humberto de la Calle dice que no se pactó en La Habana. El mismo gobierno reconoce que pasó un fenómeno que generó incentivos. Y uno tiene que entender, es que este es un negocio tan dinámico que donde se presentan las buenas condiciones, pues se queda. Y un país con una historia de 40 años de cultivos, etcétera, pues es muy fácil que usted con incentivos crezca el hectareaje. ¿Cuáles incentivos se dieron para que el cultivo aumentara? Se dieron todo lo que le van a pagar y lo que le van a, o sea, todas las expectativas que se generaron frente al proceso de paz, porque se generaron expectativas de que si usted tiene cultivo le damos tanta plata, etcétera. Entonces, eso fomentó que creciera la gente diciendo, vea, yo saco platica de la coca y después me dan otra platica por sustitución de cultivos. Segundo, como en el acuerdo se acordó, pues el acuerdo de paz se acuerda que
que no puede ser forzosa, que tiene que ser negociada, etcétera, pues eso es obviamente un incentivo, porque si yo estoy cultivando coca o siembro coca, saco coca, me van a dar plata y negocio y espero 6 o 4 o 5 o 7 años a que me radiquen, pues estoy en el mejor de los universos. Este gobierno creó las mejores condiciones, que nunca la tuvieron los cultivadores, para poder incrementar ese Pero eso ese también cultivo. pudo haber subido el precio de la Pero, droga y en mire el lo otro, mercado internacional, porque si se dan cuenta, mire, la guerrilla se está desmovilizando, entonces ya no va a sacar más droga, no sé qué, eso se va a frenar y todo. Pues Ese los es- expertos dicen, no, se subió ahí mismo ese es el otro, precio en pero ese Estados es otro Unidos elemento. y en Europa. Cuando yo estuve en Nariño, ¿qué me encontré? Primero, inversión de los carteles mexicanos en droga. Claro. Entonces ya no era el cultivito de 1 hectárea o de 2 hectáreas, sino cultivos Llegaron de con 60, todo. 70 y 80 hectáreas en toda la zona del Pacífico, especialmente entre Tumaco y la frontera con Ecuador. El paro que hicieron, que duró casi 12 días bloqueando la carretera de entrar a Tumaco, no eran los tumaqueños los que estaban haciendo el paro, era la gente que había traído, que habían llegado por cuenta de esta nueva, digamos, industrialización del negocio. Había gente del Catatumbo, había gente del Bajo Cauca antioqueño, había gente No, reagruparon de diferentes de zonas otras del zonas país. que están ya integradas a una industria, y una industria multinacional. Entonces, sí está cambiando también el negocio, con lo que lo hace muy preocupante, porque además integran las bandas de microtráfico. Entonces, yo veo una posible explosión de violencia y de consumo si esto no se ataja rápidamente. ¿Qué dice Holman? ¿Tiene No, que ver con el proceso de paz o no? No, yo veo que ha habido intentos importantes para combatir el narcotráfico, de erradicar los cultivos ilícitos, Vicky, pero ningún gobierno ha sido eficaz. Es decir, alguien decía en estos días, bueno, que se disparen los cultivos de coca es una cosa, pero que no se disparen los falsos positivos. Eso para decir, gobiernos que han sido muy eficaces en la erradicación de cultivos, pero que se dispararon en 3.000 el número de falsos positivos con ese ¿Pero mismo usted cree dinero. que eso es comparable? Digamos, ese- las dos con cosas son ese- malas no, para no, el país y con- es muy grave lo que tiene lo que que ver. digo es Detrás que de la droga va también mucha muerte. todo hacía parte del mismo paquete, Vicky. La guerra contra las Holman, drogas, con el pero- mismo dinero que se financiaron las brigadas que hicieron falsos positivos, era el mismo Pero mire, dinero cuando Vicky está de los hablando, cultivos de pero coca. mire, Pero cuando está déjenme, hablando, déjenme espere, terminar cuando la habla- tesis, pero porque solo no un la he apunte, terminado. mire, cuando habla de lo del proceso de paz, es que recuerde lo que dijo estos días la senadora Feise, que dijo que los jefes de las FARC deberían ser extraditados, y las FARC va ligado directamente al narcotráfico. Sí. O sea, que no es solo el presidente, sino que ellos también allá en el Congreso Usted están to- pensando que el narcotráfico también tiene que ver directamente con las FARC, y Por por eso eso- le están pidiendo la extradición. Por eso no, me parece, es decir, yo no voy a controvertir eso. Yo lo que quiero llamar la atención, insisto, es que como colombianos, el debate nuestro es cómo hacemos nosotros para acabar el narcotráfico, y que el narcotráfico no se nos convierta en una espada de Damocles para decir intervenimos, los desertificamos al acomodo parecer de cualquier gobierno, interfiriendo en la política interna de Colombia. Yo les pregunto a ustedes, ¿se ha hecho un acuerdo de paz? ¿Se ha negociado con las FARC? Y donde aparezca, digamos, los Estados Unidos presionando la extradición de jefes de la guerrilla, eso pone en vilo todo el proceso de paz, y eso es supremamente grave. Por eso digo, la discusión es entre colombianos. ¿Por qué no se ha acabado el narcotráfico en 50 años? Esa es la pregunta de fondo. Que traigan más helicópteros, que fumiguen más, pero el narcotráfico nunca ha sido erradicado de este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Yo mire- sigo insistiendo, si se sigue renovando a una clase política tradicional que ha estado detrás del narcotráfico, que ha hecho pactos y alianzas con el narcotráfico, eso no se va a poder erradicar. Esa es la discusión de fondo. Yo creo que eso es un poco facilista, o sea, entiendo que a veces el espejo retrovisor y sacar esos argumentos, pues, generan en las propias tropas, digamos, grandes aplausos. Pero yo sí creo que esto necesita una mirada más de fondo, y una mirada de fondo como nación, como Estado, un reajuste institucional, unas metas concretas. A nosotros no tendrían por qué imponernos la política de uno de los problemas más graves que tiene Colombia. Vea, una parte importante del crecimiento económico ahorita es por
todo lo que está pasando con el negocio del narcotráfico. Las cifras a usted no le cuadran, las cifras macroeconómicas no le cuadran, ni siquiera con un crecimiento del 1,5, porque está industria en calle, uno dice, ¿de dónde viene esa plata? Y eso tiene que ser con lavado de activos, eso tiene que ver mucho con dinero de narcotráfico. Entonces, este anuncio del señor Trump, lo que debe es llevarnos a decir, oiga, ¿qué hemos hecho mal? ¿Dónde hemos hecho las cosas bien? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde metemos más plata para que los campesinos tengan otras oportunidades? Porque es que yo creo que esto tiene que ser erradicación con aspersión aérea, pero también con zanahoria, como programas como Familias en Acción, vías, etcétera. Otro tipo que le permitan a esa gente, al cultivador, poder sobrevivir de otra manera. Pero hay que mirar otros temas que ya son preocupantes. Es que a los gringos pues les importa es hectáreas y producción de coca que llega allá. Pues que hay mucha coca que está entrando a los colegios. Entonces, ¿cuál es la política criminal contra estas organizaciones que están creciendo? Yo creo que ahí, si esta advertencia de Trump sirve para algo, es para que podamos ponernos de acuerdo en cómo diseñamos una política criminal para combatir las organizaciones de microtráfico. ¿Cuáles zonas experimentales podemos usar para erradicar, con toda la contundencia y comparar con otras? Ahí nos hace falta dejar la pasión y empezar a meterle un poquitico más de política pública de largo plazo a este problema. Hay una mirada política al asunto y muchos dicen, mire, Estados Unidos tiene doble moral, porque es que ellos se tienen que preocupar, ellos son los que la consumen y entonces nos aprietan a nosotros que pues si hay consumo, si hay demanda, definitivamente va a haber aumento de la oferta. En ese sentido me gustaría preguntarles si están de acuerdo con que hay una doble moral o si en realidad sería grave que nos quitara Estados Unidos la ayuda antinarcóticos. ¿La necesitamos o no nos importa y no la necesitamos? Yo creo que ha caído tanto que hoy no es indispensable y inclusive durante nuestro gobierno usted sumaba los recursos que pone Colombia y los recursos del Plan Colombia y siendo muy importante la inteligencia y otros elementos, no es algo que varíe dramáticamente la ecuación. Lo de doble moral, pues claro que es doble moral, pero acá también tenemos doble moral. Aquí también a veces, aquí hay doble moral frente al narcotráfico, no nos digamos mentiras. Lo que es importante es mirar qué efecto está teniendo ese narcotráfico en las zonas. Mire, lo de Tumaco es de lo más preocupante. Yo volví con los pelos de punta porque vi unas nuevas organizaciones de narcotráfico, de grandes carteles, con ramificaciones en las ciudades. Y eso es algo que nos tiene que alarmar absolutamente a todos, porque hoy, la Colombia de hoy es distintísima a la Colombia de los años 80, donde el consumo era mínimo. El consumo en Colombia está creciendo de manera dramática, no estamos evaluando ese crecimiento como deberíamos evaluarlo, no estamos mirando cómo está el impacto en nuestros colegios. A mí lo que más me preocupa de todo esto es que veo que este crecimiento de una industria con inversión extranjera, que es el tema del el tema de los carteles mexicanos, y con la integración con las organizaciones de microtráfico, me preocupa profundamente que esto pueda explotar en una onda de violencia que se parezca a la de los años 80, finales de los años 80, principios de los 90. Esa es la gran preocupación. Mire, Vicky, nosotros, como periodistas, a nosotros nos tocó cubrir el inicio, la aprobación del Plan Colombia en el año 2000. Y en ese momento el país dio una discusión de fondo. O tomaba el camino de combatir el narcotráfico por la interdicción, por la vía militar, que incluía la esparción aérea, que incluía la fumigación y el fortalecimiento de la fuerza pública, o tomaba un camino de fondo, que era la inversión social estructural en aquellas zonas donde se produce la coca. El país tomó el camino militar y hoy ahí siguen estando los cultivos de coca, nada ha cambiado. No, aumentaron, ahí sí cambió. Aumentaron, es decir, aumentaron. Mañana pueden disminuir, antes también habían estado así. No, Holman, no. No, Entonces, yo creo que eso es como no, excúseme, bueno, pero yo sí creo aumentaron. Bueno, digamos, entonces, eso es una verdad de apuño. Aumentaron. Pero lo que nunca ha aparecido en la escena son las reformas estructurales de fondo para quitar esos vacíos en esas zonas donde se cultiva la coca. ¿Qué es lo que han pedido esos campesinos que yo también conocí
que conozco, lo recorrí como periodista, la Gabarra, el Catatumbo, Llorente, el Río Mira, el Patía, el Telembí, todas zonas inundadas de coca, donde los campesinos en el gobierno de Álvaro Uribe, que usted hizo parte, esos campesinos cultivadores de coca eran llamados terroristas por cultivar coca. Esa no puede ser la mirada, ni puede seguir haciendo Colombia ese juego de doble moral. Esos campesinos son padres de familia que le pedían al Estado colombiano carreteras, colegios, universidades, aeropuertos. No ha sido posible en 40, 30 años, no ha sido posible en este país. ¿Por qué? Porque no ha habido una voluntad nunca de fondo. Es que la fácil es combatir el narcotráfico con tema militar. Pero, vuelvo, insisto al punto, y esa es una discusión no menor, Francisco, esa es una discusión de Estado. Es decir, o cortamos todas las relaciones con el narcotráfico, o seguimos combatiendo banditas en las regiones, deteniendo campesinos, pero los grandes narcotraficantes que hacen alianzas por la noche con la clase política tradicional de este país siguen intactos. Pero mire, en el gobierno nuestro, entre el 2002 y el 2010, al final del gobierno, familias campesinas creo que se gastaban cerca de $500 millones de pesos, o se invertía en familias guardabosques, $500 millones de pesos, que es la mitad de lo que hoy nos da Estados Unidos, solo en ayudar en esas zonas. Yo vi transformación de zonas interesantísimas, donde no había Estado, llegaba el Estado con esta ayuda, llegaba el Estado con algo de presencia, porque hay zonas que son muy marginales, donde no existen los recursos todavía para hacer carreteras como en el Pacífico, e inmediatamente de la economía ilegal se pasaba a una economía legal. Pero, ese programa desapareció. Dígame hoy solo un ejemplo. A ver, en el Caguán la gente quería cultivar cacao. En el sur de Bolívar la gente quería cultivar. No hay una sola empresa de campesinos, cocaleros, en 40 años de lucha, que haya surgido y que haya salido adelante producto de esa mirada. Yo vi muchas zonas que se transformaron de la economía ilegal a la economía legal. Pero eso lo que necesita es persistencia. Eso lo que necesita es un gobierno que mantenga la política. Eso son 10, 15, 20 años seguidos. En 8 años apenas estábamos empezando, llevábamos los cultivos en 60.000. Muchas de las otras zonas de cultivos, o por miedo a la destrucción de cultivo, que era uno de nuestros propósitos, o porque estaban recibiendo beneficios del gobierno, cambiaron la producción en otras cosas. Me recuerdo ¿Pero voluntad política sí ha existido por parte de los presidentes o no? No, voluntad política para combatir el narcotráfico, sí. Nosotros desde el primero hasta el último día extraditamos más gente que nunca. Usted habla del gobierno del presidente Uribe y en el gobierno del presidente Santos. Yo creo que ahí se bajó muchísimo la guardia y eso es lo que estamos viviendo. Pero yo creo que Holman plantea algo que me parece interesante, y es, en el gobierno Uribe, ¿fallaron o no fallaron esos planes para que la gente saliera de cultivar coca? Mire, yo creo que sí, es que nosotros recibimos 160.000 hectáreas y cuando nos fuimos eran 60.000. No quiero decir que no existieran problemas. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué nos faltó a nosotros? Lucha contra la prevención del consumo. Hicimos poquísimo. Atención de adicción, hicimos poquísimo, no le voy a decir que nada. El tema de, inclusive cambiando la ley de extinción de dominios, no pasó absolutamente nada, o sea, fue muy poquito lo que se logró. Yo creo que los dos grandes elementos de la política nuestra fueron familias guardabosques, le repito, se invirtieron, el último año eran 500.000 millones de pesos, era un montón de plata, y el tema de erradicación manual y erradicación y que a ustedes no se les puede olvidar, y a Pacho tampoco, no se nos puede olvidar que la entrada del Plan Colombia a partir del año 2000 llevó a que Colombia se convirtiera en el drama humanitario más grande del hemisferio sur. Eso está ligado a las cifras de la guerra, a una guerra antisubversiva. Para usted el Plan Colombia no sirvió. Una guerra, me parece que a unos costos muy altos, y que Colombia, insisto, es el momento en que Colombia, esas deudas que tiene con los campesinos en las regiones más olvidadas del país, donde se produce la coca, no se han saldado. ¿Cuáles son esas deudas, Vicky? Que yo he andado también en este país, y yo no he visto las universidades en esas zonas del país. Yo no he visto los aeropuertos para que los campesinos ¿Pero no le parece que debería haber como un equilibrio? Digamos, no se puede bajar la guardia en la lucha, digamos, militar o policiva del tema. No se trata de bajar la guardia, se trata de ver y afrontar el problema de otra forma. Hay gente que lo intentó por la vía militar,
Colombia a partir del año 2000 lo intentó por la vía militar. Se redujeron los cultivos. No desapareció el problema del narcotráfico. Son dos cosas diferentes. Hoy vuelven los cultivos a dispararse. No desaparece el tema del narcotráfico. ¿Por qué no desaparece el tema del narcotráfico? Las raíces del problema. Se han hecho las reformas estructurales de fondo. El presidente Juan Manuel Santos, con una oportunidad de oro, vuelve e invierte más en la guerra que en educación, que en ciencia y que en infraestructura en el país. Las carreteras terciarias de todas las regiones del país, que son las que necesitan los campesinos donde se cultivan coca, entregadas al señor Germán Vargas Lleras para que haga politiquería barata. Pero hay mire, un hecho que es real, y excúseme, Francisco, y es que desde la época Samper, pues las relaciones, después de Samper, las relaciones fluían muy bien con Estados Unidos, que nos guste o no, es un aliado fundamental en la región. duda. Pues despreciar que es que Estados Unidos no nos importa, No, que es no. que no se No, meta nos aquí, importa. que es ¿Quién que ha no dicho sé qué. eso? ¿Pero quién ha No, dicho no, no, eso? estoy ¿Quién ha diciéndoles, dicho eso? estoy diciendo Pero simplemente... uno pide respeto. No, pero eso es otra cosa. Despreciar que es importante tener buenas relaciones con Estados Unidos, pues es no No, hay que mantener no buenas querer bien relaciones con Estados Unidos. ver bien y adecuadamente. Pero, ¿qué significa que se narcoticen de nuevo esas relaciones con Estados Unidos? Que la prioridad sea el tema de la lucha antinarcóticos, No, que ese sea el tema siempre. Es que el descuido llevó a que eso fuera así otra vez. Porque lo que uno ve es que los Estados Unidos invierten y aprueban todos los años este año de quedar como en $250 millones la ayuda, no sé, no Estaban sé las pidiendo cifras. más. Estaban pidiendo O más, va a quedar como en 330, algo así. 250, bueno, estaba en 450, entonces le meten $1 billón a este tema, y uno de los objetivos fundamentales y medibles es hectáreas de cultivo, y se triplican en 2 años. Pues obvio, si yo soy Estados Unidos haría exactamente lo mismo. Creo que se narcotizan nuevamente por cuenta de un descuido fundamental del gobierno. Y yo creo que ese es un tema que, sea quien sea el presidente en el año 2018, va a ser un tema prioritario, porque esto creció de tal manera, esto ha cambiado de tal manera, que yo veo al narcotráfico otra vez como un gran elemento desestabilizador de la democracia y de la economía en Colombia y de la seguridad. Entonces, lo que me parece que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en ciertas cosas. O sea, que es tema de campaña presidencial. No, yo creo que tiene que ser un tema de campaña presidencial. Claro, por supuesto. Yo creo que tiene que ser un tema de campaña presidencial. Va a ser un tema de nuestro partido. Va a ser un tema en decir, mire, un país con 180.000 hectáreas de coca no es viable. Y no es viable porque 20.000 hectáreas de coca en Bolivia o 40.000 en Perú son distintas a las 180.000. Pero ustedes van a Entonces, proponer acá, volver al glifosato. es Aspersión. más, ya hay otro tipo de herbicidas que se están siendo probados que son distintos al glifosato. Pero y que son, aspersión. sí, la aspersión es fundamental. Usted para erradicar 70 hectáreas, usted no puede hacerlo Sí, manual. Miren ese es- la experiencia de recorrer las zonas de conflicto. Yo y tengo muy viva la discusión con una familia campesina que había tenido varios hijos adolescentes, raspachines, cultivadores de coca, no terroristas, cultivadores de coca decentes, pero que tenían que darle a su familia qué comer. Me dijo, mire, cuando vino las fumigaciones, todos esos jóvenes raspachines que habían aquí se fueron a las FARC. El mayor aliciente, ¿cuándo se incrementa el número de hombres en las FARC? Cuando vienen las fumigaciones. Porque esos jóvenes que buscaban oportunidades de trabajo en todas las regiones del país son los que terminan de raspachines en esas zonas Y cocaleras. los comandantes se Entonces, quedaron con toda la plata. Seguramente. Y hay que investigar y hay que el fiscal general presente dónde están esos Pero bienes. entonces En era fin, bueno pero no que he los terminado- jóvenes se quedaran pero no he cultivando terminado- coca. Pero no he terminado la idea. No, que haya inversión del Estado. Esa es una mala interpretación. Ay, lo No, que pero- yo estoy diciendo es que aquí haya inversión del Estado en esas zonas cocaleras. Y ahora que viene una campaña presidencial, ¿qué está diciendo Gustavo Petro? Gustavo Petro le propone al presidente Juan Manuel Santos, compre todo el cultivo de coca de Tumaco, de esas zonas nariñenses que usted estuvo visitando, cómprelas. Pero además, la revolución en el agro colombiano, si Colombia le sigue apostando al petróleo y al carbón, a la explotación de todas esas franquicias mineras que dejó el expresidente Álvaro Uribe, aquí no vamos a salir adelante. Se necesita reactivación del agro.
con ese recorte de la inversión a la ciencia y la cultura del presidente Juan Manuel Santos, no vamos a salir del narcotráfico en esas zonas del país. La revolución agraria es urgente. Por eso decimos nosotros, con la clase política tradicional que ha estado involucrada, a veces sí, a veces no, con el narcotráfico, que no ha hecho las reformas estructurales de fondo, nada va a cambiar en este país. Así de claro lo decimos. Vea, si en algo estoy de acuerdo con Holman es que aquí lo que se necesita es una revolución en el agro. Hay que hacer agricultura extensiva, como la hizo Brasil en los años 60 y 70 en el Cerrado brasilero. Hoy es el principal productor, el segundo productor de comida, segundo o tercero productor de comida después de Estados Unidos, Canadá y Argentina. No sé cómo están. Pero aquí coge uno y trata de crear ese tipo de agricultura, de precisión computarizada, que es competitiva, en una de las zonas que tiene la mayor productividad del mundo en términos de la zona ecuatorial. Y vienen el doctor Petro y dice, es que eso es tierra de paramilitares, es que las empresas son paramilitares, y se paran todos los proyectos productivos. No, eso no es así. Es que lo que pasó ahorita en la Orinoquía fue eso. Todo el mundo abandonó la Orinoquía. La Orinoquía se fue todo el mundo primero porque cambia las reglas del juego, etcétera, por muchas razones. Pero si nosotros queremos tener una revolución agraria, tenemos que entender que eso va a requerir inversión extranjera, inversión nacional, de altísima, digamos, de altísimo costo, para poder reemplazar y para poder producir lo que hoy no producimos. En eso estoy de acuerdo con usted. Sí, pero Santos y Uribe le enseñaron a este país que las FARC eran el primer cartel de las drogas, del narcotráfico en el mundo. Eso es un hecho. Si ya se desmovilizaron las FARC, si ya las FARC están retiradas de su carrera delictiva, ¿de quién son esas 188.000 hectáreas? Yo creo que en una parte de los disidentes que se salieron, y cada vez hay más disidentes, me contaron que en una área, no he podido verificarlo, quiero decir, que en una de las áreas de concentración habían 500 miembros de la FARC, ahora hay 40, que los otros se fueron. Una zona veredal. Y las disidencias están creciendo. Obviamente entra este fenómeno de narcotráfico en Nariño. Quien está haciendo las grandes inversiones para comprar esos territorios es el cartel de Sinaloa. Entonces están entrando otros actores. Obviamente actores tradicionales como el Clan del Golfo, como organizaciones, bandas criminales. Las FARC van a seguir con el negocio del narcotráfico. Y yo creo que una parte importante, y un actor que ha crecido muchísimo en el narcotráfico, que es el ELN. Para mí la pregunta, Vicky, no es quiénes son los dueños de esos cultivos, sino quién está comprando la producción de coca en esas regiones. ¿Quiénes son los nuevos actores que están controlando esas regiones? ¿Y cómo hacemos para que el Estado se los quite? A ver, ¿solamente con fuerza pública? ¿Solamente con interdicción? Cuando también es sabido y conocido que cuando usted metió al ejército, que está destinado a proteger las fronteras, lo metió en la lucha contra el narcotráfico, también lo corrompió, porque la mafia hizo transacción. ¿Usted cree que las FARC van a seguir con el negocio del narcotráfico o no? A ver, las FARC, ahí sí yo haría un matiz, las disidencias seguramente, y el ELN seguramente, y aquí hay muchos sectores, los equipos de fútbol, cierto sector del empresariado, cierto sector inmobiliario, está con el narcotráfico, y también buena parte o algunos sectores de la clase política tradicional en diferentes regiones del país sigue haciendo alianzas con el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer como país? Vamos a elegir a los mismos que de vez en cuando se benefician con los ñoños, con los Elías, que hacen, hoy estaba escuchando que el Iscano de la U ya pasa para donde Germán Vargas Lleras, pues la misma clase política de siempre. Pero mire, Entonces, esa clase política tradicional que no ha permitido hacer las reformas estructurales de fondo, pues hay que renovarlas. Me están diciendo que le pregunte a Holmen si lo que está haciendo es recomendando que voten por Petro. Pues, es decir, es que Gustavo Petro Le traslado la pregunta a los oyentes. Claro, el progresismo no hace parte de la clase política tradicional. ¿Cuánto lleva Petro Congreso? No sé qué lleva, como 20 años.
¿Cuánto estuvo en el Congreso, Petro? Mire, dos o tres periodos, Tres pero periodos mire, y después alcalde, bueno. pero fue el que denunció el paramilitarismo en Antioquia, Mire, fue el que denunció las chuzadas del DAS, Mire, le fue digo- el que ha denunciado le todo digo eso. Un poco, además entrando ya, porque creo que ya nos va a tocar. Sí, ya vamos vea, terminando. El doctor Holman y Petro dicen, no, es que aquí la minería y el petróleo. ¿Y con qué financiamos la revolución agrícola? ¿Con más impuestos cuando las empresas ya están toteadas? ¿Ya están toteadas? O sea, yo estuve ahorita en Yopal y estuve en el Meta, en el desempleo allá porque se desapareció esta industria y se desapareció por culpa del gobierno. De los gobiernos, Pacho. No, con nosotros Usted iba creciendo, ¿no? Usted Con hizo nosotros- parte de los con gobiernos. nosotros es que iba es que aquí el creciendo. tema es que de los No, es gobiernos, que- como no, si perdóneme. todos hubiéramos hecho parte de los gobiernos. Perdóneme por eso. Pacho, yo- en la yo le la acepto. bonanza petrolera, Claro que sí. ustedes no construyeron una sola universidad No, con la bonanza perdóneme, petrolera en este país. Perdóneme, pero la bonanza petrolera en Colombia empezó en el 2009, que es cuando viene el alza del petróleo y cuando Colombia empieza a producir y cuando todo lo que construimos entre el 2002 y el 2007 empieza a... Porque usted no levanta una industria petrolera de un día para otro. Explorar un pozo se demora 5 años, etcétera. Pero bueno, llega la bonanza petrolera. Que fue Reficar. No, llega la bonanza Hombre, por petrolera, favor. llega la bonanza petrolera, llega la bonanza mineroenergética, y muchos de esas regiones empiezan a transformarse dramáticamente porque los recursos se están quedando. Hoy están desoladas. Usted va a Yopal y encuentra la mitad de los locales totalmente desocupados. Es más, en eso estoy de acuerdo, Pacho. Los centros comerciales quebrados, y a nosotros nos busca la gente de Yopal también, nos dice, ¿saben por qué? Porque nos metieron y nos hicieron creer que todo el futuro está en el petróleo. No, es que el futuro no está... Acabaron con la ganadería, No, el futuro acabaron no está con en el el campo. petróleo. El petróleo y la minería es un instrumento para desarrollar un país. Que el presidente Santos, que tuvo en bandeja la mayor bonanza económica de la historia que ha tenido Colombia, y se la haya entregado a los Y el políticos para que se presidente la Uribe, roben. y el No, presidente Uribe, a nosotros hombre, nos tocó no. el aumento de ingresos por el crecimiento de la economía. Pero bueno, ese es un debate para economistas. Lo que me- Reficar, lo el que- escándalo de Reficar, ¿de qué gobierno pero es? pero es que yo Y eso es petróleo. Yo estoy yendo un poco ¿De qué más al fondo del gobiernos? asunto. Dicen aquí hay que hacer una revolución industrial, una revolución Agraria. y agraria. ¿Y de dónde saca usted la plata? Pues yo ¿Más les voy a decir impuestos? una cosa porque ya vamos a terminar. Es simplemente, estamos viendo en crisis, por ejemplo, a la gente del ñame, a todos los campesinos que cultivan ñame. Si este gobierno acabó con el glifosato, lo que es claro es que no ha podido encontrar una medida exacta para luchar contra el narcotráfico. Estamos de acuerdo. Es un hecho, o sea, fracasó el gobierno Estoy de acuerdo, Santos en materia de acuerdo, lucha Vicky. antidrogas. También Creo estoy de que, acuerdo. Estoy que de ahí acuerdo no con hay, Nos porque pusimos sí, de acuerdo. Hay discusión. Claro que sí. Ajá. porque la obligación de este Padrino. gobierno era, si habían luchado efectiva o medianamente efectivamente con el glifosato contra los cultivos ilícitos, si había sido exitoso o medianamente exitoso, lo que ustedes quieran decir, la obligación de este gobierno era entregar una estrategia inmediata al país para sustituir esa lucha que se No. hacía con glifosato. Y no se hizo, no se ha hecho. Esa plática Y se seguimos perdió. esperando. Ojalá esta erradicación que están anunciando de 100.000 hectáreas sea exitosa. Pero lo cierto, Holman y Francisco, es que vemos hoy campesinos como los cultivadores de ñame volviéndose youtubers, haciendo una ñametón en Cartagena para ver si pueden lograr vender sus cultivos. ¿Qué hace esa gente? Pues se va No, a, hacer pregúntele a los cultivar coca que les va los mejor. arroceros del llano. Los arroceros del llano produciendo y no tienen Yo cómo digo- vender la cosecha porque está el precio inclusive digo- por debajo de el precios de... Yo digo, Vicky, lo cierto es que si no llega el Estado a esas regiones del país, si no llega con las reformas estructurales de fondo, que no ha querido hacer la clase política tradicional que nos ha gobernado durante 200 años, no va a pasar Por lo absolutamente que veo, nada. Petro se acabaría con el narcotráfico. Nosotros somos en una Colombia. alternativa, No, así de claro. Bueno, yo oiga, diría me algo toca más allá. despedir esta Venga, primera yo parte. diría algo más allá. No es Sí, solo, padrino. no solo es invertir en esas zonas, es invertir en el campo. Usted va hoy, la crisis entre los arroceros, la crisis de la papa, ahoritica, es de unas dimensiones. Entonces, si usted el campo que está al lado de Yopal no le genera rentabilidad, pues la gente acaba sembrando otras cosas. A los ligada al dos, campo. 1000 gracias por estar con nosotros hoy en la W. Para que me diga sí o no, que si va a ir al Congreso de la República. Me están diciendo No, aquí yo que no. le pregunto. No, yo no. No, No. listo. Vamos hasta las 3, esta es la W.